Gracias, Fen. Buenas tardes a todos. ¿Se oye esto? Bueno, como decía Fernando, entre las novedades que el Fondo Editorial de Casa de las Américas preparó durante el año 2022 y que fueron publicadas, se encuentran estos dos números de la colección Cuadernos de Caliban. 3 documentos de Nuestra América, que reedita este texto que Casa de las Américas publicó por primera vez en 1979 bajo la colección Pensamiento de Nuestra América, y que se reedita en conmemoración a los 60 años de que Fidel pronunciara ese discurso en 1962 que trascendió como la segunda declaración de La Habana y que está contenido en este compendio. Y Trilce, el poemario de vanguardia de Vallejo tan conocido, que además se pudo ofrecer en el Congreso Internacional Trilce y las vanguardias latinoamericanas. En aquel momento creo que lo presentó Cari, que tuvo lugar en Casa de las Américas en noviembre del año pasado. Yo con mis hojitas, porque a mí los nervios me traicionan. Déjenme desviarme un poquito del tema, hablar un poquito de la colección Cuadernos de Caliban, porque creo que es una colección muy particular dentro del conjunto de colecciones y series que tiene el Fondo Editorial, y porque en cierta medida todavía es una novedad. O sea, los 2 primeros números se publicaron en octubre de 2021, es una colección que tiene poquito más de un año. Con Cari hablaba el otro día sobre las premisas que dieron lugar a la colección. Cari participó de su concepción y todas favorecen la inmediatez y la autonomía de la propia institución para publicar estos libros, que teniendo en cuenta las circunstancias en que han sido publicados, creo que se puede decir que lo que han hecho es homenajear, celebrar, rememorar y regalar al lector también. Entonces, debo decir que estos libros se imprimen en risograf, el taller de impresión de Casa de las Américas, de ahí esta apariencia artesanal que tienen. Y hay que destacar el diseño de la colección, que está en manos de Fabián Muñoz, quien además crea ilustraciones bastante osadas, en algunos casos, como esta de Trilce, para cada uno de los contenidos de los cuadernos. Entonces, ¿qué les estamos proponiendo leer o releer con los cuadernos, específicamente con estos 2 números? 3 documentos de Nuestra América reúne la Carta de Jamaica de Simón Bolívar, el ensayo Nuestra América de José Martí y el discurso pronunciado por Fidel que yo mencionaba anteriormente. Como dijo Fernando, Fernando se refirió a la edición de Trilce, pero sobre este cuadernito creo que se puede decir que es una edición corregida y un poquitico aumentada, porque primero se cotejó con documentos del Consejo de Estado, guardados en el Consejo de Estado y del Centro de Estudios Martianos, o sea, instituciones autorizadas sobre estos temas. Y en el caso de la Carta de Jamaica, se cotejó con una versión publicada en Venezuela por el bicentenario de ese texto, que agregaba un párrafo que, según lo recuerdo yo, se decía en esa versión que aparecía en las versiones en inglés de la Carta de Jamaica, pero no en las versiones en español. Y la pudimos agregar en esta edición de los textos. Yo no puedo mencionar el 3 documentos de Nuestra América sin hacer alusión a los primeros 2 números de los cuadernos, aunque no son novedad editorial en este caso. Porque hay una intertextualidad muy evidente entre estos 3 primeros números que publicó en los cuadernos. El primero era 2 entrevistas hechas ahí de Santa María, que se seleccionaron, me parece que de manera muy atinada, en la que aparece un retrato de la idea combatiente del Moncada, del Llano, de la Sierra, y de la idea presidenta y fundadora de Casa de las Américas. Y luego está el segundo número, que es el último ensayo que publicara Fernández Retamar en la revista Casa, Nuestra América a 60 años de la Revolución Cubana, creo que eso es el título. Y a pesar de que no hay un orden cronológico entre estos textos, o sea, si comenzamos por el primer número, nos sentamos frente a Aide en los años 70, luego vamos al 2008 con Retamar, regresamos al siglo XIX, volvemos al 62, pero se puede construir una herencia, digamos, del pensamiento emancipador latinoamericanista de nuestro continente a través de los 3 números. Por eso quería mencionar estos 2 anteriores también.
Y bueno, Trilce, del poemario de vanguardia de Vallejo, como comentaba Fernando, se hizo esto se extrajo de una edición de la obra poética completa que ya tiene el fondo editorial preparada para su publicación, se combinó hace muy poco, y se tomó como referencia la edición crítica de Hernández Novas, que se publicó en el año 78. Yo descubrí haciendo este trabajo que hay las ediciones de César Vallejo, hay muchas diferencias entre ellas, hay irregularidades. Yo eso lo desconocía completamente. Y el Centro de Investigaciones Literarias nos recomendó que tomáramos a Hernández Novas como referencia para ver si lográbamos ser lo más fieles posibles a los textos de Vallejo, además de que la de Novas es una de las más completas quizás que existen. Entonces, bueno, solo me queda recomendar la lectura de estos libros, que los disfruten, que les puedan ser útiles, necesarios, y que el fondo pueda seguir imprimiendo estos cuadernos. Muchas gracias. Bueno, para seguir, como decía Suyín, hubo un espacio de presentación de Trilce, que fue en el evento por el centenario precisamente de Trilce, que se realizó aquí en Casa de las Américas. Era un espacio en alguna medida un poco más acotado que la amplitud que generalmente tiene la Feria del Libro, y también en ese espacio se dio a conocer y llegaron, creo que, los primeros ejemplares de Volteando el Siglo. Quisiera que Cari se refiriera a este libro. Ella también, por supuesto, estuvo implicada en todo el proceso de realización del mismo. Gracias, Fernando. En primer lugar, bueno, saludo y agradezco mucho estar en esta mesa, y para la casa siempre es un privilegio poder publicar autores cubanos, porque dado el carácter de la casa enfocada en América Latina y en traer América Latina a Cuba, la oportunidad de publicar autores cubanos a través del premio siempre es un privilegio. Publicar 2 veces a un autor cubano obviamente duplica ese privilegio. Compartir con 3 generaciones de escritores cubanos en una mesa, por supuesto que es una oportunidad muy buena. Tener a Israel, que es de una generación, a Lorente y a Darra, que son otras generaciones también, y de otras, de diferentes géneros de escritura y de creación. Por supuesto que es una oportunidad de oro, ¿no? Entonces agradezco mucho esa posibilidad. Volteando el siglo, 25 poetas peruanos, no es la primera vez que lo presentamos. Este es un libro del año 2020, pero ustedes saben que estuvo la pandemia en medio de nuestras vidas, y este fue un libro que conveníamos con la Revista de Crítica Literaria Latinoamericana. Es una coedición que se hizo con la Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, que dirige José Antonio Mazzotti, quien vino hace poco a Cuba con el evento que menciona Suyín sobre César Vallejo y el centenario de Trilce. Y lo presentamos primero de manera virtual. Quedó el compromiso de traer estos ejemplares, y efectivamente llegaron estos ejemplares a la casa, que que tenemos aquí unos pocos para que se puedan leer impresos, y ya les diré ahorita de qué manera van a tener acceso algunos de ustedes a los libros. En primer lugar, quiero decir que este es un libro que nos presenta 2 generaciones de poetas peruanos, 25 exactamente, y es importante, y en respeto a su compiladora, Giancarla Di Laura, una profesora e investigadora peruana, quiero mencionar una aclaración que ella hace y que es importante y que tiene que ver con el título del libro y ese subtítulo que ella puso de 25 poetas peruanos, que es muy importante. Ella dice que solamente reconocidos por el gobierno, por el Estado peruano, hay 48 lenguas originarias al menos en Perú. Y dentro de ese universo tan grande hay varios sistemas literarios y hay varias tradiciones poéticas. Por tanto, es muy difícil hablar de poesía peruana y hablar de una sola poesía peruana. Eso es un constructo que surge, digamos, en el siglo XIX, que se ha asumido como lengua hegemónica el español, por supuesto,
que es la mayoritaria también, pongámoslo entre comillas, la urbana, la más hablada, también en una Lima, donde es quechua hablante también, vamos a decir, pero hay sistemas poéticos diversos. Y por eso ese subtítulo de 25 poetas peruanos y no de poesía peruana en su totalidad. Eso es importante para ella marcarlo y es importante que yo lo diga en este momento. Esta antología, esta selección poética que ella hace, hace un compendio de poetas de dos generaciones, de los años 80 y del 2020. O sea, de poetas de entre 1980 al 2020. Y ella hace un interesantísimo estudio introductorio que le da un valor tremendo al libro, donde ella hace el recorrido y el resumen, porque ella dice que no puede hablar de estos poetas de la generación del 80 hacia acá sin hacer antes esa introducción desde la vanguardia, digamos. Ella comienza hablando de la vanguardia poética, de lo que fue la vanguardia poética en el Perú, enmarcándola en todos los sucesos históricos sociales de lo que pasó en el Perú y lo que pasó en la literatura de ese país. Y la vanguardia la marca más o menos en los años 50 peruanos y comienza con la vanguardia y el conversacionalismo, la importancia de la llegada de la Revolución Cubana, por supuesto que fue un acontecimiento tremendo a nivel continental. Habla del Premio Casa de las Américas, de la presencia de poetas peruanos en el Premio Casa de las Américas. Aquí están publicados Arturo Corcuera, por ejemplo, Hildebrando Pérez Grande, Antonio Cisneros, que fue de los primeros. También hemos publicado a Javier Geró, también hemos publicado a Julio Ortega, que son escritores muy reconocidos de esas primeras generaciones que ella habla. Y bueno, ella va enmarcando todo lo que va ocurriendo en esos momentos en la literatura y en Perú. No me voy a poner a dar detalles, ustedes los van a poder ver en este estudio. Luego hace un segundo corte del conversacionalismo al transbarroco, una denominación que ella hace para una elaboración más compleja que hacen los poetas del arte verbal específicamente, donde marca poetas que escriben entre fines de los 70, principios de los 80, donde ya aparecen algunos de los que están incluidos en este libro. Luego hace otro corte entre los 80 y los 90, que ella marca como entre la guerra civil y la dictadura neoliberal, y luego habla de los 2000 y 2010. Estas serían las etapas que ella va marcando en este estudio introductorio, y luego pasa a la selección de los poetas, donde introduce cada selección de poesía con una nota de los autores, y les voy a mencionar rápidamente los autores que se encuentran incluidos aquí. De la generación del 80 están incluidos Raúl Mendizábal, de Piura, Roger Santibáñez, de Piura también, Dalmacia Ruiz Rosas, de Lima, Manuel Liendo, de Lima, Domingo del Ramos, de Ica, Rosela Di Paolo, de Lima, Beethoven Medina, de Trujillo, Eduardo Chirinos, de Lima, José Antonio Mazzotti, de Lima, y del 90, Violeta Barrientos, de Lima, Ana Varela, de Iquitos, Mauricio Medo, de Lima, Luis Fernando Chueca, de Lima, Grecia Cáceres, de Lima, Willy Gómez, de Lima, Montserrat Álvarez, de Zaragoza, España, radicada hace muchos años en Lima, en Perú, Miguel Ildefonso, de Lima, Paolo de Lima, o sea, es de Lima apellido, nacido en Lima, Cristian Segarra, de Trujillo, Rubén Quirós Ávila, de Lima, Erika Almenara, de Lima, Paul Forsyth, de Lima, Andrea Carabel, también de Lima, Ethel Barja, de Huanchar, y Paola Dávalos, también de Lima. Una selección de 25 poetas en esta antología, y para de alguna manera reconocer ese apoyo también y esa autoría de
de Mazzotti, quien ganó el premio especial de Casa de las Américas de poesía en el año 2018. Voy a leer, para animarlos también a leer el libro, un poema suyo que se llama Amo tu libertad, que pertenece a esa época de los 90. Amo tu libertad y no la entiendo. ¿Cuántas veces te vi hundida la cabeza bajo un fardo de hojas incendiándose al otoño, reír suavemente como si fuera el viento moviendo los cristales, el que besaba tu boca sin poder callarla? El tiempo de las frutas ha pasado y ya la nieve, con mano de anoréxica, pasea su ramita entre los surcos de los adoquines. Oficio duro entonces hallar una mirada clara como la noche detrás de las cortinas. Y sin embargo, te envuelvo cada tarde y muerdo lentamente los dedos de los pies y chupo minucioso tus tobillos, lamiendo los cartílagos que activan su ascensor en un viaje secreto a la alta marea de tus muslos. Allí se extasía la mirada como el marino ante el perdido puerto que espera, calmo, rodeado en la maleza, hundir el barco denso en su guarida. Y como el viento te beso, y como el viento dejo volar discretamente las hojas a tus manos, y te ríes. Los libros, unos cuantos ejemplares de este libro, junto a otros ejemplares que el Fondo Editorial ha podido imprimir, o se han podido imprimir con ayuda del Instituto Cubano del Libro, vamos a hacer una rifa con la que vamos a cerrar hoy las presentaciones en la Casa de las Américas, que ha sido subsede de la feria este año, como tantos otros años anteriores. Vamos a hacer una rifa, se van a distribuir unos papelitos donde están, ¿no?, los títulos de los libros, y el que tenga la dicha de alcanzar este título va a recibir el libro. Eso se va a hacer al final de la presentación, ¿no, Fernando? Al final de la presentación. Entonces, bueno, es una idea muy pequeña acerca del libro, pero quiero que tenga el protagonismo nuestros premios Casa esta tarde, por eso les agradezco muchísimo entonces que estén con nosotros hoy. Gracias. Yo sabía que eso de algunos de ustedes tendrán ejemplares me iba a dejar un poco inquieta. ¿Cómo? No, él decía que mejor pero... No, creo que no llega aquí. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que yo estoy muy contenta cada vez que veo un libro en físico, porque como últimamente hemos tenido que recurrir a los libros digitales, yo les confieso que el hojear un libro, para mí no se compara con nada. Y entonces, digamos que es la primera felicidad, ¿no? Saber que algunos autores ven los hijos en este formato. Sabemos que en el EPUB uno tiene la biblioteca entera y tiene muchos libros para leer, la comodidad, el diccionario y demás, pero el libro físico, francamente, no se compara con nada. Eso por una parte. Por otro lado, yo tengo que comenzar hablando de algunas sorpresas, ¿no? El día en que me llevaron el ejemplar, estaba en el Loinás, en uno de los encuentros de onelianos, y yo les había puesto a los muchachos una pregunta de pie forzado que se le hacía a todos, un poco para generar debate, ¿no? Y yo les preguntaba, ¿contar otros mundos, escape o predicción? Y de pronto me llegaba este libro, que bueno, igual yo lo había leído antes porque fui jurado del Premio Casa el año pasado, fue a comienzos. Entonces ya lo había leído, pero bueno, lo había leído en digital y ahora tenía la oportunidad de leerlo impreso, ¿no? Y estamos hablando de un mundo post-apocalíptico, es decir, estamos hablando de un mundo devastado, ¿no? Ya no está tal y como lo entendemos, con esa civilización. Entre los terremotos y las guerras, el mundo quedó devastado y se divide en dos. Una parte que todavía conserva cierta civilidad y la otra parte que ha quedado en una pampa desierta completamente, con personajes, digamos, que se debaten todo el tiempo entre la vida y la muerte. Entonces, la pregunta se me viraba un poco, ¿no? ¿Escape o predicción? Porque, bueno, no tengo que recordarles que venimos del periodo pandémico en el que todos estábamos encerrados, sufrimos tanto, todavía estamos pagando las consecuencias, y nos había saltado aquella idea de de aquí saldremos mejores seres humanos.
pero después han pasado una serie de cosas que nos han demostrado que no salimos tan mejores seres humanos. Y en este libro, en esta historia que se cuenta aquí, sucede algo parecido. Es decir, el narrador nos va poniendo de frente todo el tiempo a una decisión que deben tomar los personajes entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, entre salvarse o sucumbir a lo más terrible. Y en ese sentido ya no era tanto, no sabía si estaba en el escape o estaba en la predicción. Pero había otro desafío. En el programa de clases del Centro de Formación Literaria, Nelio Jorge Cardoso, me acordé porque Suyín habló del nerviosismo y de que ella traía sus palabras en un papel para evitar, yo creo que esto se fue, ¿no? ¿Me escuchan? Sí. Para evitar los nervios, ¿no? Y no, es decir, centrarse en lo que tenía que decir. Y hay un ejercicio que les pusimos a los muchachos, les damos un libro a trabajar durante todo el curso, le damos uno a cada uno, y se hacen diferentes tipos de trabajo. El último es presentar ese libro en clase, cómo convencer a la audiencia de que se lea ese libro sin leer un papel, es decir, hablando de su lectura. Entonces, de pronto, cuando Fernando me dice, para que presentes el libro Casa de las Américas, yo dije, yo no puedo llevar un papel, tengo que hablar desde mi lectura y convencer a la audiencia, porque bueno, hay que ser coherente y ser un ejemplo. No sé si habrá alguno, creo que no hay ninguno aquí, pero por si acaso dije, no voy a llevar ningún papel y voy a hablar de la novela. Me recordaba también, a través de la lectura, no sé por qué me vino a la mente, las cartas del tarot. No sé, probablemente algunos de ustedes hayan leído al respecto. El tarot se caracteriza por tener los 56 cartas que corresponden a los 4 palos tradicionales y además se le suman unas 22 cartas que son los arcanos mayores. Los arcanos mayores se pueden leer en algo que se le llama el viaje del héroe, porque cada carta corresponde, digamos, a un momento en la vida de la persona donde se va desarrollando esa personalidad y donde van sucediendo cosas. De algún modo, en este libro sucede lo mismo. Es decir, los personajes parten del punto A hasta el punto B y deben recorrer y enfrentarse a determinadas circunstancias, deben ir, digamos, como rediseñándose a sí mismos y tomando decisiones importantes, decisiones en las que le va la vida. Tenemos un personaje, digamos que el protagonismo se divide en 3 personajes. Una niña que está entrando en la pubertad, que no habla, y les dejo el dato para que lo busquen en el libro de por qué no habla, y 2 personajes que ella se encuentra, que digamos que cada uno representa una fuerza desde esos 2 mundos, cada uno se encuentra en un mundo de esos diferentes, uno en el mundo devastado y la mujer Viedma en el mundo supuestamente civilizado. Esta niña ha sido esclava en ambos mundos y está escapando. Y estos 2 personajes la van a ayudar en ese recorrido. Estamos hablando de el autor, yo creo que es el autor, está en la nota, que dice que es como un western ubicado en La Pampa o algo así. Tenemos escenas muy vívidas en ese tránsito. Yo creo que uno de los aciertos de este autor, que tiene buen pulso narrativo, me atrevo a asegurar, tiene buen pulso narrativo y es capaz de hacernos transitar todo eso que van viviendo estos personajes, todos los peligros a los que se van enfrentando, y mantiene un interés en la lectura porque va cerrando como ciclos, va cerrando como escenas. Es muy cinematográfico, es algo que podemos ver claramente a medida que lo vamos leyendo. Eso yo me detuve ahí porque a veces hay algunos escritores que se olvidan de algo muy importante. La literatura también es entretenimiento. Es decir, algunos autores buscamos una profundidad, algunos autores buscamos, digamos, demostrar ciertas tesis desde lo filosófico, desde lo social, desde lo vivencial, y eso por supuesto está bien, pero a veces se olvida que también es entretenimiento. A veces se olvida que también hace falta un libro para relajar los músculos y sencillamente dejarse llevar por una historia. Aquí hay una historia y hay personajes bien concebidos. Yo creo que el autor es capaz de darle forma a esos personajes, de modo que uno los sentimos con mucha fuerza, latir, sufrir, pensar, tener miedo. Hay mucho miedo atravesando el libro también, porque son escenas de vida o muerte, como les decía, y eso se siente mucho a través del libro.
yo creo que de algún modo también el lector se convierte como en una especie de, o sea, como ese héroe que está transitando por las cartas del tarot, que va desde una inocencia, que es la carta 0, la carta del loco, que nos representa cuando estamos en un momento en la vida en el que no sabemos qué es lo que tenemos delante. Y tenemos que atravesar una serie de cosas que van desde conocer la estructura del mundo, desde la intuición, la confianza, la espiritualidad, la fuerza que necesitamos para poder vencer determinados obstáculos. Y hay una carta muy importante, que si mal no recuerdo es la 19, que es la carta de la luna, que lleva o indica que vamos a atravesar un paraje donde todo es oscuridad y donde tenemos que enfrentarnos a nuestros propios miedos. Yo creo que si hay una carta que caracterizaría el libro en particular es ese, porque al final la niña, para salvarse, debe llegar a un punto determinado, al punto de donde partió. Claro, también aquí se suma algo que ya lleva el libro a otro terreno, y es en la página más o menos 80, hay un pequeño indicio donde saltamos y quizás ya esa realidad que nos están contando ya no es tan real. Efectivamente, a las 100 y pico de páginas, no les voy a decir cuál para que no hagan trampa y vayan directamente a esa y se lean el desarrollo. Hay un elemento fantástico que trastoca completamente la historia que nos vienen contando. Y ahí ya entendemos el porqué de ese escape y lo acompañamos como lectores, acompañamos a esos personajes en ese querer salvarse, digamos. Porque hasta el final, pero bueno, no les voy a decir el final porque para que lo lean, ¿qué es lo que pasa? ¿Se salva o no se salva la niña? Eso van a tener que descubrirlo ustedes leyendo ese libro. Muchísimas gracias. Bueno, entonces le pedimos a Israel que haga la presentación del libro de Luis. Y bueno, Luis después tiene preparado algo él mismo. Bueno, buenas tardes. Primero, el azar concurrente una vez más. Primero Trilce, después la antología de peruanos y algo que yo escribo, menciona a César Vallejo aquí, así que el azar concurrente una vez más en Cuba. Y bueno, Darra, yo hubiera desaprobado ese ejercicio, así que tengo que leer. Algarabía silenciosa, diría yo, algarabía subterránea, algarabía de imágenes melodiosas que interrumpen en el alma, la sacuden, la cuestionan y ya al punto de aniquilarla, la conmueven y la salvan. Algarabía sutil, algarabía profunda, algarabía silenciosa e invisible de arroyos de fuegos que queman y curan, algarabía que como una sinfonía calla sus instrumentos para luego volver estremecedora y aterradora, y así traernos los mensajes de aquellas voces que acaso pudieran ser solo una. Algarabía silenciosa, diría yo, para definir lo que Luis Lorente ha llamado excepcional belleza del verano. Y es el verano, más allá de una palabra, más allá de sus significados establecidos, una estación poética, un ir y venir entre el miedo y el desasosiego, entre la vida y la muerte, entre la vida sin retorno y los deseos de recuperarla. Es el verano, más allá de un símbolo, sustancia idílica, elemento esencial en la construcción de una existencia baluarte que ha de revitalizarse para mantenerse erguida y fuerte ante los vendavales temporales y huracanes del destino. Es el verano, más allá de una metáfora, una condición muy humana, una manera de soñar y vivir, una manera de amar. Verano significa patria, sangre, creación. Es Cuba, la Cuba que soñamos y anhelamos, la Cuba cuya excepcional belleza es motivo de preocupación y ocupación poéticas, razón para convertirla en poema y salvarla de sus noches antimartianas, de sus fantasmas endemoniados que amenazan la esperanza. Es Cuba, la Cuba de todos, pero también la Cuba del poeta, su Cuba, la que siempre ha cunado en su recinto muy peculiar de verla y de vivirla. Cuba, su hallazgo, como dijera Vallejo, su hallazgo personal de la vida. Es por ello que cuando invoca a Dios para hablarle de Plácido, o cuando habla de la pasión y soledad del tren de Herzl, o cuando dice, huele a emboria, cere, a chivo muerto, hay un redescubrimiento de su entorno, incorpora nuevos islotes al archipiélago simbólico de la nación, y así lo escuchamos decir, allá saliendo casi de La Habana,
envuelto en un frágil y solemne aire de agua, como una cáscara de nuez, el tren de Helsey inicia la aventura por las inmediaciones de la desolación. Sin embargo, la Cuba de Luis traspasa su frontera geográfica y se convierte en un mapamundi que cuelga entre retratos de bodas y posguerras, alumbrado por la luz que alumbra el viento, la luz del mar, cuando el bardo expresa: tú debes saber, Señor, quién fue Gabriel Valdés, llamado Plácido, aquel mulato solícito y airoso hermano mío que desde entonces hizo allá en Matanzas de nuestra antigua casa su morada. Además de evocar la vida y la muerte del autor de Plegaria a Dios, sintetiza en la frase nuestra casa, nuestra antigua casa, su relación con un lugar que no es solo su natal Cárdenas, ni la Matanzas donde amó y fundó, ni el Vedado donde ahora vive rodeado de gatos, mujeres y poesía, ni los países que ha visitado. Esa nuestra casa antigua es también el universo, su universo, cuya esencia está constituida por una visión lírica que lo acompaña desde siempre. Excepcional belleza del verano es un poemario cuyo poema homónimo es su cuerpo central. Como un río caudaloso, el poema atraviesa el blanco de las páginas para poblarlas de palabras que van edificando diferentes escenas de una pieza polirrítmica. En el texto río desembocan los demás títulos, los cuales, amén de su función como aguas tributarias, enriquecen y fortalecen el corpus textual muy bien concebido dramatúrgicamente. Desde las puertas y los pasos hasta el libro que hoy presentamos se aprecia una extraordinaria labor. Luis Lorente, en mi modesta opinión, es una de las voces más significativas de la poesía cubana, no solo por su calidad escritural, sino también porque su obra contiene una musicalidad genuina, un cosmos auténtico y un estilo muy consolidado. Se levanta el telón, se corren las cortinas, dice el poeta. Uno llueve, uno truena, uno relampaguea, se ahoga, se derrumba, cae de rodillas, víctima de un oscuro manotazo. A pesar de que muestra toda esa pesadumbre, vemos el verano, su excepcional belleza, la única luz que puede salvarnos. Bueno, cuando se oye bien, no se prende el micrófono, yo no lo puedo coger y leer. No se siente ahí mejor. Sí, cambien de silla. Se puede poner ahí sin que... Ah, ya, sí. Ya, ¿tú ves? Así mejor. Gracias. Sí, porque así lo grabamos. Ya, gracias, caridad. Está como yo. Mira, y el brazo no lo puedes entrar un poquito. Ya, Fernando, ok, ahí mismo. Si no me oyen mejor. Cuando con Fernando y un poco también con Jorge organizamos el lanzamiento del libro, me pidieron, como casi siempre se usa en estos casos, que leyera un texto. Y yo lo voy a leer, pero vamos a leer dos, porque me voy a auxiliar de mi amigo Carlos Pérez Peña, que por un espectáculo que tuvimos montado se sabe unos textos de memoria, y por supuesto me va a salvar porque lo va a decir mejor que yo. Y ya, cuando yo termine aquí, entra Carlos y después tenemos ahí, no dura 10 minutos, para los que se puedan inquietar con estas cosas, de un poco hacer el ridículo, pero los viejos nos está permitido hacer el ridículo. Hay mucha gente que se cree que todavía la tiene en la mano. El verano es el padre de todos los caballos. El verano es el padre de toda esa estampida de caballos, tratando de ahuyentar de sus cabezas los malos pensamientos, la soledad que se presiente alrededor del fin del mundo, donde ellos se besan con la boca cerrada después de haber comido esas hierbas crecidas en las últimas aguas, esas mismas que anoche dejarían reluciente el espléndido cuerpo de las hembras que celebran su boda al pie de la montaña donde cruza un arroyo que nace monte adentro. Los caballos se sienten hostigados, se abochornan de cualquier otra cosa que no tenga que ver con los caballos, se abochornan de ver los animales emotivos, deprimentes, que son dignos de lástima según el pensamiento que adoptan los caballos, el mismo del verano, decoroso, vertical, sin ambajes, porque el verano es apasionante, lírico, novelesco, un drama dentro del horizonte, hecho con el uso exclusivo de las manos, los caballos perfectos, los caballos soñados,
los caballos verídicos, los que fueron cayendo en el combate, los que nunca se espantan, los que ascienden el cielo irreal del verano, el cerrero, el vagabundo errático que descifra lo oculto y lo ilegible, el caballo que vuela persiguiendo las voces, la aprobación del amo, su majestad, el caballo, viendo las claridades y le expresa su amor, la conveniencia al ámbar, el naranja, el rosado flamenco, además inexacto, ese que exteriorizan y después incorporan las tardes del verano. Y un fragmento de otro, y le da por la palabra a Carlos. Este es el comienzo de un texto. Todo era excepcional, belleza del verano. Uno, o la mitad de uno ya no sabe qué hacer. Un pasaje de Brahms entra por la ventana. Sale si el ocaso es todavía escenario de una interminable carrera de caballos. Piezas de un ajedrez movidas por manos inexpertas, tanto que sin esfuerzo podrían pronunciar una palabra a las 1500 de la noche en esos descampados rumbo a ese sitio, casa, en donde convivimos con lo más excepcional, excomunicados, fuera de quicio. Y yo, con cierta tendencia a la derrota, la muerte por cuchillo, y tú, dama versátil, vestida con las plumas del ala de un ángel, obediente a su legión de honor. Uno, o la mitad de uno, ya no sabe qué hacer. Fin de la edad de oro. Uno extiende a disfruta la mañana, analogías del arte, pero algo queda siempre, o el pasaje de Brahms que no supimos nunca quién lo envía para desalentarnos. Después buscas el pan y vuelves con frutos semejantes a rosas amarillas que hacen más dorada la corteza del pan espléndido en un ángulo de la cocina con la disposición de los mismos objetos preferidos. Todo está en brumas y todo debe ser ahora el día 22. Qué extraordinarias coincidencias. Tú aquí otra vez cantando música americana, Vicentico Valdés, mentiras tuyas. Lo más excepcional se ha convertido en parte de la vida. Ya no sabes qué hacer. Qué malo es eso. Cae torrencialmente un aguacero que impide ver el Capitolio, transeúntes, fotógrafos ambulantes, pintores que se inclinan a retocar detalles sobre los caballetes, ahora tratando de captar los pormenores del diluvio. Muertos cayendo con estrépito desde las azoteas, hechos jirones, con la cara quemada que ocultan entre los estampados de sus ropas, trajes de gala para inmemoriales actuaciones. Aquí estoy en La Habana, pan y circo, años después, la soga, el agua al cuello, y todavía amarrado en una silla blanca y colonial, pronuncio palabras aburridas, apologías absurdas, diatribas carentes de emoción. Placer de bailar solo, moverse con torpeza en el mismo lugar. A veces ella desea bailar conmigo y yo bailo con ella teniéndola en mis brazos, acogidos al reglamento estricto de la noche. Ella me brinda el cuerpo envuelto en una sábana que ayer lavó con pétalos de rosa, agua de lluvia pasional impregnada después allí en sus manos de delicadas venas. La cara de gorrión se la pintó Collazo. Aquí estoy, testigo presencial, autor apócrifo, fingido narrador de viejas odiseas y viejos desencantos. Me desencanta el lunes indefenso y frío, el irreal, el lunes cuando mueren los seres delirantes de mi casa, el lunes que da grima, el lunes cuando en Cuba azotan las tormentas. Tú sales afuera, a la calle desierta, sin ninguna persona, y por las escaleras el agua sube más. Están siendo rodeados también los inocentes y los fieles difuntos que guardaron bajo llave los únicos zapatos, las arañas, la jaula de los pájaros y el gato acobardado como si alguien lo quisiera matar. Cae torrencialmente un aguacero. Mi esposa y los vecinos dicen que es una tormenta. Parece una tormenta de gran intensidad.
Bueno, muchísimas gracias. Los libros, bueno, vamos a hacer la rifa para los 2 libros que comentaba Cari.